Vamos a continuar con un concepto adicional que es el de resistencias en paralelo, y para eso lo voy a revisar con un caso en particular, pero el caso es bastante general. Vamos a considerar que tenemos una pared compuesta por dos materiales, material A y material B. El eje X va a comenzar aquí y cada pared pues tiene su propio espesor. Y cada material pues su propia conductividad térmica. En esta situación vamos a considerar que la temperatura en esta superficie en x igual a 0 es conocida, la voy a llamar TI. ¿Sí? Entonces vamos a considerar que esa es conocida. Y en la otra cara de la pared ahí está presente un fluido a cierta temperatura y que ejerce cierto coeficiente convectivo, generando pues ahí una capa límite. Como siempre lo que perseguimos, voy a considerar que TI es mayor que T infinito, de tal manera que el calor pues va en esa dirección y quiero poder calcular o obtener una expresión para calcular el flujo de calor. Lo diferente en este caso en particular es que voy a introducir la radiación. Vamos a considerar que la pared que está expuesta al fluido también intercambia radiación con otra superficie. Esta de acá es otra superficie. De tal manera que esta superficie de acá pues intercambia energía en forma de radiación con esa otra. Voy a considerar que la temperatura aquí es T sur y la mayor parte del tiempo pues esa temperatura pues es igual a T infinito. ¿Sí? Entonces esta cara que está aquí está experimentando pérdida de calor por convección y también por radiación, y esos procesos están corriendo simultáneamente. Como ya sabemos, son procesos independientes y entonces pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Qué pasa si analizamos el problema como hemos aprendido utilizando un circuito eléctrico? Vamos a empezar con TI y luego deberíamos de tener una primera resistencia por la primera pared. Le voy a llamar resistencia conductiva 1. Luego deberíamos de tener otra resistencia conductiva por la pared 2. Y lo que es diferente de este punto de aquí hacia afuera es tienes que describir dos procesos simultáneos, y eso provoca entonces que las resistencias ya no estén en serie, sino que estén en paralelo. Entonces vamos a tener dos resistencias y están en paralelo, lo que implica que ocurren al mismo tiempo, una asociada a la convección y una que voy a llamar R-rad, que va a ser la radiación. Y voy a cerrar el circuito, perdón. Entonces este de aquí sería T infinito. Este sería el circuito térmico para este caso en particular. ¿Sí? Y entonces ahí es donde entran estas resistencias en paralelo, debido, como ya dije, reiterando, a que la radiación y la convección son independientes, pueden ocurrir simultáneamente. ¿Sí? No es el caso, como yo comentaba, el calor pasa por esta resistencia y luego pasa por esta, lo que las hace en serie. No se cumple que luego, ya que salgamos, pasemos primero por la resistencia de la convección y luego por la de radiación. No es el caso. Pasamos al mismo tiempo por ellas ocurriendo simultáneamente. Sin embargo, pues queremos seguir utilizando nuestro concepto que conocemos de quiero calcular Q. Quiero utilizar la diferencia de temperaturas más externa.
y quiero seguir pudiendo calcular una resistencia total. Bien. La resistencia total para las dos primeras resistencias pues, que están en serie, pues no es problema, solo las sumamos, es decir, la resistencia total debe ser LA entre K por A más LB entre KB por A. Y por cosas que aprenden en física o en electricidad y magnetismo, no sé dónde aprendan, si tienen dos resistencias en paralelo, pues las pueden colapsar a una sola resistencia para sumársela a las otras. No voy a demostrar ese procedimiento, solo voy a poner aquí el resultado. Pero esas resistencias pues tienen que ver con las que están en paralelo. Entonces la expresión es el inverso del inverso de las resistencias. Esa sería la convectiva más 1 entre HR por A, que sería la de radiación. Entonces ya saben que es la resistencia, la que llamamos conducción 1, resistencia conducción 2. Este término de aquí es la resistencia de convección y este de acá va a ser resistencia a la radiación. Esto aquí me falta un menos 1. Entonces es el inverso de los inversos, la suma y otra vez el inverso. ¿Sí? Entonces, como digo, no voy a demostrar la matemática detrás de esto, pero eso es lo que colapsa dos resistencias en paralelo a una sola resistencia en serie para podérselas sumar a las otras. Fuera de esto ya no hay más casos en la parte de transferencia de calor. El caso que pueda ocurrir dos resistencias que están en paralelo pues es este. No hay otro caso con más resistencias o cosas más raras. ¿Sí? Entonces ahí tienen su expresión para lidiar con resistencias en paralelo. Como ya dije, estas están en serie y estas son las que están en paralelo. Pero esta expresión te permite entonces calcular RT, resistencia total, y calcular entonces con esta la tasa de calor, el flux de calor. Bueno, hasta aquí todo se parece a lo que hemos visto, solo que hay un problema. Este HR que aparece aquí se llama coeficiente radiativo. Y está definido por esta ecuación. Para definirlo necesitamos establecer que la temperatura en esta superficie la voy a llamar T1 porque está incluida aquí en la definición. Sí, entonces aquí está lo que ya sabemos de la emisividad. Ya sabemos dónde obtenerla también del libro de Incroperan. Esta es la constante de Boltzmann. Que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado grado Kelvin a la 4. Y T1 pues es la temperatura esta de aquí. Y T sur pues está de por acá. ¿Sí? Entonces el problema es que para calcular esta resistencia no necesitas ninguna temperatura. Para esta tampoco, para esta de acá. Para esta de aquí pues sí la necesitas, pero no para lo que vamos a hacer inicialmente. Entonces podemos calcular todo este término de aquí. El problema es entonces cuando entra HR, porque HR depende de T1 y T1 pues no lo conocemos. De acuerdo al esquema que está aquí, yo le escribí algo, pero no lo conocemos. En el sistema original, como dije, las temperaturas más fáciles de medir pues es esta. Y aquí estamos apelando a que de alguna manera podemos medir la temperatura esta en la superficie. Pudiera ser, como dije, que este fluido de acá sea aire, y entonces puedo apuntar una pistola infrarroja a la pared y calcular, obtener el TI. El problema entonces es esa T1, que no, en el problema original no estaba, en el caso original no estaba, pero ahora lo requerimos para calcular HR, ¿sí? Y que eventualmente nos permita calcular Q.
¿Cómo podemos calcular T1, perdón? Podemos apelar a que podemos hacer un balance macroscópico en esta superficie. Y como ya sabemos, podemos decir, pues entra calor por conducción, y pues tengo dos salidas, una que es por convección y otra que es por radiación. Y lo que voy a hacer es, para calcular el que entra, me voy a apoyar en lo que ya conozco. Voy a calcular todo este Q, que sería Q por conducción, pero voy a tomar estas dos resistencias, es decir, voy a seleccionar TI y T1 como fuerza impulsora para calcular Q conducción, y luego eso igualarlo. Entonces el balance en la superficie que sería en X igual a LA más LB. Lo que nos dice es Q conducción que entra a la superficie se parte en dos, se divide en convección más radiación. ¿Sí? Esto también lo aprendimos por ahí aplicando balance macroscópico en la superficie. Y voy a sustituir expresiones para calcular Q conducción. Como ya dije, voy a tomar para Q conducción TI menos T1 como fuerza impulsora. Otra vez lo muestro aquí en el esquema, es esta de aquí y esta de aquí. Y forza entonces a que tengo que utilizar dos resistencias, esa selección que hice, las dos que están en este caso en serie. Entonces todo esto sería Q conducción y debe ser igual a Q convección. Ahí pues, sustituimos la segunda ley de enfriamiento de Newton, HA T1 menos T infinito. Y para calcular QRAT pues utilizamos la ecuación que vimos por ahí en los primeros videos, que serían epsilon sigma área T1 a la 4 menos T infinito a la 4, considerando pues que T sur es igual a T infinito. Entonces se obtiene, este de aquí es convección y este es radiación. Se obtiene una ecuación donde tu incógnita es T1. De esta ecuación, de aplicar el balance macroscópico de energía en la superficie, puedes obtener una ecuación cuya incógnita es T1 y calcularla. Una vez que la estimas, pues ya puedes calcular Q con la expresión original, con esta, porque podrías calcular las resistencias, porque ya podrías calcular HR, que ya vas a haber obtenido el valor de T1. Y opciones pues tienes muchas también para calcular Q. Si ya conoces T1, pues puedes calcular, como digo, de esta ecuación que está aquí, lo que vas a obtener es T1. Una vez que tienes ese valor, pues puedes aplicar esta misma ecuación para calcular el flujo de calor, que sería, puedes decidir calcularlo, como ya digo, te puedes venir hasta la ecuación original, están calcular la resistencia total, pero ya lo puedes hacer porque ya conoces T1. Pero tienes más opciones. La otra opción es, puedes calcular cuánto calor va moviéndose y que eventualmente va a salir por convección y radiación observando esta parte. Es decir, bueno, pues voy a calcular Q conducción porque ya conozco T1. ¿Sí? O puedes calcular este y sumarlos, y eso también sería cuánto calor está perdiéndose de la pared. Bueno, así se lidia entonces con resistencias en paralelo y con el hecho de que necesitas conocer la temperatura T1 en la superficie que está expuesta a convección y a radiación.